Ya llega 4x4 Liberado, el mejor programa de off-road. Sergio te espera todos los lunes a las 20 horas en vivo por Radio Trend Topic. Conectate con tus pasiones. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 4x4 Liberado como todos los lunes por Radio Trend Topic. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y hoy está Charlie de vuelta acá, estamos los dos en presencia. Hoy te traicioné con la Hoy gorra me traicionaste. vengo del laburo. Así que bueno, y vamos a tener a Daniel, que es Daniel Sensi, que es, me parece que está mal el graph. Chicos, Daniel Sensi, que es un poco el impulsor del tema frecuencias en el ENACOM, o sea, un tipo que la tiene muy clara lo que es Sí, lograron algo importante. Importantísimo. Que los no radioaficionados puedan operar en la legalidad, sí, en ciertas actividades. Tal cual. Así que bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos ya estamos con Daniel Sensi, Daniel Loomis. Bueno, soy Matías de Mad Design. Nosotros hacemos todo lo que es equipamientos para 4x4, detailing, ploteo, de todo para tu camioneta. No te olvides de seguirnos, acá tenés nuestras redes, Mad Design Off en Instagram y TikTok, Twitter, todo. Bueno, ahí estamos volviendo y charlando un poco con Charlie y las vicisitudes de mecánica y todo. Daniel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Yo no sé si me escuchan bien porque veo como un relay como que llega tarde. No, perfecto, señal, perfecto. Perfecto. Aclaramos que Daniel está en Uruguay, así que puede ser que haya un pequeño delay, pero la verdad que sale perfecto. Así Charlie que, X-Ray. Así que, bueno, la idea es un poco charlar. Yo decía en la presentación que vos sos uno de los impulsores de el protocolo de frecuencia que se presentó en el ENACOM, que ya tiene ¿cuánto tiempo eso presentado, Daniel? ¿Te acordás? Y ya tiene 10 años y casi 11. Qué laburo, ¿eh? Estuve 5 años atrás del tema. Así que fue bastante duro porque sacarle una propiedad al Estado, que es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una propiedad del Estado, o sea, es el espectro radioeléctrico. Eso lo manejan ellos. Y el espectro radioeléctrico hay uno solo y no es renovable. Claro. Así que, digamos, sacarle una parte, un pedacito al Estado, digamos, fue bastante complicado. ¿Querés explicar? Perdón, Sí, no, te decía, ¿querés resumir en pocas palabras qué es el protocolo que hiciste? Para que la gente que lo esté escuchando, lo esté viendo ahora, entienda la importancia. Nosotros, los dos somos radioaficionados, lo mío es muy novato, muy novicio, pero el que está del otro lado escuchando y viendo, para que entienda la importancia del protocolo que vos preparaste. Bueno, para entender la importancia tenemos que remontarnos un poquitito y hacer una pequeña, digamos, reseña de cómo fue todo esto, ¿no? Y por qué se tuvo que hacer para no tener problemas. Hace muchos años yo soy radioaficionado desde principios de los 80. Y digamos, tengo categorías, digamos, ya tengo las categorías más altas y bueno, me he dedicado a la radio, fui presidente del Radio Club Burlingame y el fundador del Radio Club Burlingame. Y yo recibía alumnos que me decían,
Dice, che, mirá, yo quiero ser radioaficionado porque quiero poner un equipo de radio en la camioneta. Y cuando me voy a la ruta, no tener problemas. Y le digo, pero mirá, digamos, por más que seas radioaficionado y, digamos, y tengas el equipo en la camioneta, si te lo revisan, digamos, vas a estar en una frecuencia que está fuera de banda y es lo mismo. O sea Claro. que no. O sea, a mí me alegra que te hagas radioaficionado porque es como la prolongación de los padres con los hijos, ¿no? O sea, Ujú. digamos, les enseñamos y le inculcamos la radioafición, pero para hacerse radioaficionado por eso solamente, entonces me pareció un poco injusto, porque después de última no volvían más y no se hacían radioaficionados, o sea, no hacían la práctica del radioaficionado. Entonces, bueno, un día dije, bueno, esto se tiene que terminar y me senté con los ingenieros de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que antes se llamaba CNC, eh, y me dijeron, bueno, por fin viene alguien a hablar del tema. Ellos estaban preocupados porque lo único que hacían la Thomson, que era una empresa francesa, digamos, tenía el control del espectro, iban a las rutas y secuestraban equipos. Claro. Encontraban una camioneta con una antena, la paraban y le decía si tenía licencia, y si tenía licencia para aportar un equipo de radio, y si no la tenía, se lo sacaban. Entonces los ingenieros me dicen, bueno, por lo menos vino alguien a ver si se puede resolver este tema, digamos, porque tenemos más de 2.500 equipos secuestrados. Hmm. Y digo, bueno, y ahí empezamos, ¿no? Digamos, me junté con dos amigos de la zona de allá de Río Negro, que son radioaficionados, y dijimos, bueno, vamos a impulsar esto y de alguna manera vamos a tratar de que nos den bolilla. Bueno, tuvimos que juntar más de, me dijeron, bueno, si vos querés que nosotros te prestemos atención, tenés que juntar más de 500 firmas. Y juntamos 2.500. Eh, Así que bueno, ahí arrancó y los ingenieros nos empezaron a dar una mano, pero después todo esto había que llevarlo a la Secretaría de Comunicaciones, que es la que realmente otorga la licencia, digamos, o sea, otorga las frecuencias y te da la propiedad, por así llamarlo, digamos, en comodato, ¿no? O sea, te la da, digamos, prestada, es del Estado, pero te la da prestada con autorización y gratis. Ujú. Bueno, así fue que empezó y duró 5 años el expediente. Así que bueno. Y Dani, ¿Cuál fue, perdóname, perdón, cuál es el motivo? El motivo es fácil, digamos, ¿no? Vos tenés que operar el equipo de radio en una frecuencia autorizada. No había esa frecuencia, digamos, no existía, digamos, porque las porciones de banda se dividen y no había asignación para gente que haga este tipo de actividades, digamos, en todo el país. Entonces de ahí arrancó este tema, por eso era ilegal anteriormente, y después que se otorgó el permiso, pasó a ser legal. yo te Sí, quería decime. preguntar, no, te quería preguntar algo que en algún momento me quedó la duda. Las frecuencias, obviamente te las dio CNC o Enacom, como no sé cómo era en ese momento, pero te las dieron ellos o vos le dijiste, mirá, que sea una frecuencia, por el número digo, por el número de frecuencia. No, no, eso fue un estudio de ingeniería donde ellos dijeron, bueno, digamos, como ellos saben perfectamente, digamos, que los radioaficionados y que la gente compraba equipos liberados, por así llamarlo, dijeron, bueno, vamos a darles una frecuencia en VHF que esté cerca de la porción de radioaficionados. Entonces, eh, dijeron, bueno, y aparte hicieron un estudio de ingeniería, cosa de que no haya interferencias, digamos, usándola en cualquier parte del país, ¿no? En base a las asignaciones que ellos tenían, digamos, para las partes comerciales. Está dentro de la porción comercial.
Yo estoy buscando acá a ver si Yo las encuentro. tengo las frecuencias acá. ¿Eh? No, yo estoy, Ah. estoy buscando el protocolo. Para Lo tengo. pasárselo. Para pasárselo para que lo vayan poniendo en pantalla, para Lo que lo tengo vea. guardado porque eso siempre lo llevo encima. Sí, yo también lo tengo ahí. Boletín oficial 3305 barra. Resolución 5/2015, Secretaría de Comunicaciones. Qué clara que la tenés, Daniel, ¿eh? Como se habías hecho vos. Mirá. Resolución número 5, SC Ahí 2015. pasé el protocolo. Gonza, fíjate que ahí pasé al grupo un PDF. Si lo podés poner, si no te complica mucho, es un PDF que es el protocolo que estamos hablando ahora con Daniel. Yo ya ahí lo pasé, ahí lo encontré. Así que ya, claro, 5 años para que te den el legajo, 10, 11 que tiene ya el protocolo. Sí, ya tiene 11 años casi de nacido. Fue el 15 de enero del 2015. Bien, bien. El 15 de enero del 2015, el secretario de Comunicaciones nos otorgó las 3 frecuencias. Y estas frecuencias son para todo tipo, corregime si estoy diciendo alguna pavada, pero tengo entendido que es para todo aquel ejercicio al aire libre, o sea, puede ser para senderismo, montañismo, alpinismo, off-road, todo eso. Totalmente. Montanismo, digamos, todo lo que es aire libre. Claro, Aire por eso está libre, titulado digamos, como actividades al aire libre. donde, donde no haya, digamos, señal de celular, ¿no? Porque en realidad esto no lo puedes usar digamos, en una ciudad, porque si tenés señal de celular, podés comunicarte con un celular, y aparte, bueno, si tenés una emergencia, también lo podés usar, pero en realidad está enfocado a las áreas donde no hay comunicaciones de otro tipo. Bien. Y Por algo que ejemplo, montaña o desiertos, donde prácticamente bueno, hoy por hoy hay comunicación, ¿no? Porque hay muchos servicios, digamos, pero en ese entonces, digamos, yo que he visitado el Chaco muchas veces con, con Bonete, cosa que vos le hiciste un reportaje a sí, Bonete, sí, a Pablito, con sí, Pablito recorríamos digamos, el Chaco impenetrable y bueno, y ahí no había nada. O claro. sea, si tenemos radio, morimos, ¿viste? Dani, Así que me gusta siempre que expliques el tema de por qué son 3 las frecuencias, del uso de primario, secundario, por qué tiene 3. Una vez lo explicaste muy bien. en realidad, digamos, ellos me dijeron que nos daban 3 porque nos daban una opción que es la emergencia Bien. y nos daban 2 opciones para uso, por si habría superposición, digamos, de llamados, ¿no? Ujú. Entonces, por eso son 3. Bien. Si toman nota, porque, digamos, ahí Charlie estaba diciendo que me parece que escuché, digamos, que explique, digamos, qué es prioritario y qué es Ahí está el secundario. protocolo. Sí, porque hay, se presta confusión es el tema de la frecuencia para uso prioritario, para uso secundario. Emergencia está claro. Pero si vos hablas con con muchos radioaficionados, de los que venimos de hace mucho, de los nuevos y de los del medio, no está tan claro el tema de prioritario y secundario. Y yo una vez, yo no estaba, pero yo te escuché a vos explicarlo. Me gustaría que lo expliques para los que están escuchando ahora. Eh, Nada, claramente no es materia opinable, porque es reglamento. Entonces, más allá de lo que uno crea que puede llegar a ser esto, eh, todos tenemos la obligación, y sobre todo los radioaficionados, de saber, más allá de lo que creemos, porque creer es una cuestión de fe, sino de qué se trata realmente y qué es lo que dice el reglamento y cómo operar bien. Los que somos radioaficionados sabemos que es hasta una cuestión de cuidar la banda, de profilaxis de la radio, del buen uso y del no abuso de esa herramienta, ¿no? Claro. Bueno, el tema es así.
como bien decía antes, la Comisión Nacional de Comunicaciones, que ahora se llama ENACOM, dice, bueno, nosotros, el estudio de ingeniería dice que, bueno, que ustedes tienen que trabajar en una frecuencia sola y que van a tener dos opciones para trasladarse. ¿Eso qué significa? Que una frecuencia siempre tiene que estar libre y lo único que tiene que servir esa frecuencia es para llamado. Entonces, el famoso QAP, ¿no? Que se dice, o la famosa escucha, tiene que estar en 140-970 MHz. O sea, yo el equipo de radio siempre lo tengo que tener en esa frecuencia. ¿Está bien? Ujú. Supongamos que me llama Sergio y Sergio tiene una emergencia y me dice, Daniel, ¿estás en escucha? Yo le digo, sí, estoy en escucha. Entonces le digo, bueno, pásate a la frecuencia 1. La frecuencia 1, que sería la primaria, es la 139.970. ¿Tá? Supongamos de que la 139.970 está ocupada, porque justo, digamos, hubo otros compañeros o otros amigos que están intercambiando información en ese justo momento. Entonces le digo, bueno, pasémonos a la 138.510, que es la secundaria. Entonces, así funciona por prioridades. ¿Está? Digamos, si, bueno, y si también está ocupada esa, bueno, va a haber que evaluar la emergencia y si es algo complicado, pedirle a todo el mundo que se calle y que, bueno, y que de alguna manera preste atención. Pero siempre los comunicados, siempre los traslados, o sea, siempre el feedback va a estar en la prioritaria y en la secundaria. No tocar la emergencia, porque la emergencia van a estar a la escucha otros que también pueden asistirnos. Claro, a raíz de eso es donde surge la confusión. ¿Por qué? Porque en lugar de quedar en QAP, quedar a la escucha, quedar atento en 140.970, utilizan como frecuencia de llamada 139.970 y después, o sea, se encuentran, o sea, como frecuencia de encuentro, se encuentran en 970 y terminan charlando en 510. Esa es la confusión que Claro, yo suelo, o sea, lo más normal que yo veo que se plantea como duda. Entonces, por eso claro. está bueno aclararlo acá, Perfecto. porque, claro, prioritario es decir, bueno, yo quedo en QAP, pero si yo quedo en QAP en prioritario, ¿cómo me entero que alguien está en emergencia? ¿Entendés? Entonces, No, por es eso, como dice, Como esa dice como Daniel. dice frecuencia. Daniel. Claro, Vos tenés que estar en QAP en 970 por si hay una emergencia y yo puedo rescatar. claro. Si yo estoy en QAP en 970, ¿cómo rescato? ¿Cómo ayudo? Sí, sí, ¿Entendés? sí, sí. Entonces, Claro. esto tiene que quedar grabado a fuego. Hay que hacerse un tatuaje, ¿no? Para entenderlo. Claro. Sí, sí, bueno, se presta. Mira que yo lo expliqué 500 veces, pero bueno, no, no. No, no, pero yo recuerdo ese programa, yo te vi y te escuché, en el cual dije clarísimo cómo lo explicó, por eso está bueno volver a explicarlo. Digo, Sí. en materia de comunicaciones, la información que abunda no pasa nada. Siempre es mejor repetir, 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 hasta que se grabe a fuego. Sí, aparte, Ahí está. una cosa que vos hoy ves en muchos lugares, porque gente que sale sola a hacer travesía, que sale a dar una vuelta, que sale a pescar, y después tiene la marea que sube, se Bueno, tal perdió, cual, la tal cual. neblina, empezó a llover, perdió la huella, lo Sí, que sea. sí, sí, sí. Primero siempre decimos no salir solos, pero bueno, en caso que saliste solo por X motivo, salir con un equipo y con un equipo que te permita trabajar en esa frecuencia, que te permita ser localizado, que te permita ser rescatado. Y hoy tenés estas cosas. Hace, no sé, 50 años atrás no era tan sencillo. Hoy todo el mundo puede tener acceso a una base, a un handy o a lo que sea. Sí, igual ahí Sí, disiento sí, un sí. poco porque antes era más fácil, no sé en el off-road porque yo soy re Mm, nuevo en el off-road, pero sí el tema de la radio antes era mucho más, la gente tenía mucho más ganas de ser radioaficionado, comunicarse por radio. Convengamos que no teníamos WhatsApp, no no había teníamos celular. toda una serie de cuestiones de comunicación inmediata. Sí, 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 sí. Entonces, nada, en mi trabajo nosotros teníamos una base
en el edificio de mi jefe. Tenía la radio conectada a un autopack y hasta utilizábamos como móvil, como teléfono celular. Sí. Abría con el autopack, abría la línea telefónica fija, nos comunicábamos entre nosotros por radio, con mis amigos nos hacíamos ruedas de radio. Hoy, viste, es como que... Bueno, ¿cuánto duró el celular, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás? El Nextel. El Nextel. Sí, El Nextel, ¿te acordás que sí, era sí, el sí. boom? Todo el mundo tenía Sí, Nextel sí. porque era al toque. Sí, Apareció sí. WhatsApp, Nextel Mató desapareció. a todo, mató a todo. Claro, son cosas que van cambiando. A veces todavía hay gente que se rehúsa en algunas, lo hemos charlado con otra gente. En algunas páginas se rehúsan todavía, en algunas agrupaciones se rehúsan a decir, bueno, no, hay que salir con handy, hay que salir con base, la comunicación. Gente que se ha quedado un poco en el... Yo cuando era joven salía con la estanciera en la década del 60 y no tenía nada. Bueno, hoy tenés la posibilidad de... Yo tengo base y tengo Starlink. O sea, yo incomunicado no me voy a quedar. Obvio. Porque el Starlink, claro, tenés un problema satélite, tenés un montón de factores. La gente se piensa que el Starlink es infalible. No es infalible. No, 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 La no. radio sí, porque la radio salís con un cable, Y a la mierda. un cable de 50 centímetros, un Sí, cable sí, de 1 sí. metro, te haces o sea, salís con nada. Entonces, nada, comprate el Starlink, yo lo tengo, pero a mí mi base no me la saca nadie. No, obvio, obvio. Ya que estamos hablando... Vos fíjate que hablando, digamos, de eso del Starlink, ¿dónde quedó el spot? Ah, O sea, ya el spot es viejo, ¿viste? Porque, a ver, digamos, decíamos, bueno, a ver, está bien usar la radio para cuando estamos entre camionetas, estamos cerca, digamos, bueno, de alguna manera nos vamos a comunicar entre nosotros porque no tenemos señal de celular, ¿está? Entonces todo el mundo dice, che, pero si nos llega a pasar algo, ¿qué hacemos? Y bueno, llevemos un spot, porque era lo que más o menos teníamos más adelantado, ¿no? Digamos, pero ahora con el Starlink, me parece que el spot quedó de lado, ¿no? al spot Es te como, referís al Digital Voice, ¿verdad? claro, el radio chiquitito, digamos que se comunica con satélites. Sí. Entonces, ese es el famoso spot, digamos que es un equipo de radio chiquitito que vos podías mandar mensaje de texto y podía mandar ubicación exacta como si fuera, digamos, de un GPS. Entonces, de alguna manera eso te lanzaba un mensaje de texto o un correo y lo recibía una persona que vos asignás como para que esté atenta por si Sí. te pasa algo. eh, Entonces, eso hoy por hoy con el Starlink, No, sí, olvídate. todo el mundo está con la antenita en la camioneta. No sé. Dani, con todas las ventajas que tenés hoy en lo que es tecnología, ¿teléfono satelital sí o no? Sí, teléfono satelital es importante. Más que ¿no? tener Starlink. Bueno, hay que ver, yo no sé, digamos, la cobertura que tiene Starlink en Argentina y en Sudamérica, pero se están agrandando cada vez más y cada vez más se están largando más satélites, o sea que, Si vos, porque la ambición que tiene, digamos, Starlink es que todo el mundo esté comunicado hasta con el celular. El Claro. nuevo celular que van a sacar va a estar comunicado con Starlink en forma directa, así que vamos a tener señal en cualquier parte del planeta. hay un mapa global, que te muestra la cobertura con Mm. puntitos que te muestran los satélites que están alrededor de la Tierra, de los satélites de cobertura de Starlink. Sí, 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 Es sí. impresionante, ¿eh? Es impresionante. Es impresionante. Mirá, yo tengo un hijo que está viviendo en Zaragoza en este momento y resulta que antes de ayer me dice, papá, me dice, ¿qué es esto? Entonces filmó, viste la seguidilla de El los tren el satélites. array Ah, sí, el sí. array de satélites cuando los largan. Sí. Claro, bueno, pero a ver, hace 2 años que ya estamos mirando eso, digamos que están lanzando satélites cada vez más. Sí. Ya lo naturalizamos, están ya llenando- Sí, sí, sí. ya cualquiera lo ve, dice, es un array de satélites de Sí, sí, Starlink. sí, sí, sí. 15 años atrás decía, mira, son ovnis. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, o sea, fíjate que los tipos siguen mandando satélites, o sea que la cobertura va a ser global. Sí, ¿viste? sí.
Así que Y medio mientras, como que quedamos medio viejos, ¿viste? Con el tema este. y mientras tanto, Pero cuando no nos agarrás. olvidemos que la radio es útil para salir en grupo también, Sí, muy útil. No es lo mismo hablar por WhatsApp o por Starlink que, digamos, tener el equipo de radio, que es mucho más práctico, mucho más veloz. ¿Y cómo le indicas a un amigo que está pasando por unas piedras, digamos, vos adelante indicándole y los dos con radio? O sea, a ver, eh, tengo que usar un handy. Sí, por sí, sí, WhatsApp sí, es un sí. poco Eso no, Sí, complicado. sí, sí. Y bueno, y yo. eso, claro, eso no se va a reemplazar. No, no. Entonces, No, por no, eso no. mismo, Porque es inmediato. digamos, eso va a seguir en uso. Sí, ¿Tá? sí, porque es inmediato. Yo iba a hacer el chiste de que estamos hablando de todo esto, Starlink, tecnología, bla, 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 teléfono satelital, y seguís agarrando ruta 2 y a la altura del Lezama te quedás sin señal. La ruta más Por importante. por eso me compré el Starlink. La ruta más importante de Argentina. Gonza te quiere preguntar algo, Dani. Dani, ¿qué tal? Sí. La pregunta es, hablan de Starlink como si fuera la cobertura total. Yo tengo entendido que hay un cierto meridiano del cual no se pasa Starlink, ¿no? Que corta cobertura o tiene cobertura hasta Antártida. No, Starlink tiene una zona de cobertura limitada por el momento. Ujú. Yo no soy usuario de Starlink, lo único que sé es por lo poco que me informé, pero por ejemplo hay lugares que no tiene cobertura, Claro. eh, ¿Que no tiene porque no tiene cobertura o que está clientes. saturado? Que no llega el satélite por la curvatura de la Tierra. Ellos están cubriendo la zona caliente, lo que yo tengo entendido yo, que Sí. están cubriendo la zona con mayor población. Sí. Y después creo, de la altura de Río Colorado para abajo, creo que es Sí. aquí en la Argentina, empieza como la cobertura a ser deficiente hasta llegar un momento que es nula. Lo que pasa es que vos Yo, tenés- perdón, yo perdóname, estuve en Patagonia y Sí. cero problema con la conexión, ¿eh? En Patagonia, en Por ruta, ahí, en zona urbana. por ahí han ido cubriendo más, pero sabía Mm. que en principio no estaba llegando a todos lados. yo te agrego algo, un poco aportando lo que dice él. Vos en Patagonia tenés todos los pozos petroleros y mucha gente, las camionetas que van y vienen andan por todo lado, necesitan sí o sí tener comunicación. Entonces, si tenés problemas de base, el Starlink te lo soluciona. O sea, sí o sí es un público que necesita tener esa comunicación fluida todo el tiempo. Y hay una fotografía nueva en las rutas patagónicas. El parabrisa con el rectángulo blanco que decís, tiene Starlink. Claro, claro. Sí, 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 sí. Por eso, por eso. Bueno, Gonza, hacemos un cortecito y cuando volvemos tenemos para hablar todavía con Daniel el tema bases, handy. Y estuvimos qué hablando tema, aparte qué estuvimos tema. hablando del tema Yo tengo dudas personales, Dani. el tema frecuencia, porque para modular en esa frecuencia hay que poner antena y roímetro y demás. Hacemos un Ahí se corte. te queman todos los papeles. Bueno, soy Matías de Mad Design. Nosotros hacemos todo lo que es equipamientos para 4x4, detailing, ploteo, de todo para tu tormenta. No te olvides de seguirnos, acá tenés nuestras redes, Mad Design Off en Instagram y TikTok, Twitter, todo. Bueno, ahí hicimos un pequeño cortecito. Dani, todo muy lindo el tema frecuencia, muy bien, pero yo quiero modular esa frecuencia. ¿Qué me compro? ¿Me compro un Samsung Bueno, o me acá hay- compro un iPhone? No, el tema es que, a ver, cuando yo me junté digamos, con los ingenieros, que me junté varias veces, yo tiraba y mi corazoncito tiraba, digamos, para la parte de radioafición, ¿no? Entonces ellos me decían, me dice, bueno, pero no te podemos autorizar que uses un equipo de radioaficionado liberado. Y digo, qué macana, ¿no? Entonces, ¿por qué dejaron importar a Claro. todos los que venden equipos? Dejaron importar, digamos, equipos liberados como para que los usen como libre albedrío. Perdóname que te quiero hacer un Y sí, bueno, pero cortecito acá. nosotros no tenemos la culpa. Decime, Charlie. Vos sabés que
eso que decís vos, que permitieron importar equipos liberados, una empresa determinada, una empresa muy grande que se dedica a los gadgets electrónicos, vende Sí. relojes, radios, etcétera, etcétera, hizo una importación muy grande de Baofeng. Ujú. ¿Qué pasó? Los empezó, digo, qué barato que los vende. Claro, en letra chiquita dice equipo no homologado por la Comisión Nacional de Comunicaciones. Se ensartaron y los tuvieron que vender a 2 mangos, Sí. precisamente por lo que dice Daniel. Importaron y no se pueden vender equipos liberados. No. No. Bueno, en realidad ustedes saben que es un delito federal, o sea, no es joda, ¿viste? O sea, Sí. porque vos estás utilizando, es como si hicieras una usurpación, ¿no? O sea, si yo tengo un equipo de radio y me conecto a una frecuencia donde yo no tengo autorización y en mi equipo tampoco está homologado, estoy usurpando. Y si estoy usurpando, eso está en el Código Penal. Yo estoy haciendo una usurpación y eso está penado. Por eso mismo se secuestraban los equipos, digamos, porque estábamos cometiendo un delito. Claro. ¿tá? Si bien no era un delito carcelable, pero, digamos, sí era una mancha para tu currículum, digamos. Sí, sí. Entonces, ellos me dijeron, bueno, lo que podemos hacer es que, digamos, trabajen con equipos canaleros. ¿Qué significa equipo canalero? El equipo canalero, para los que no lo saben, es un equipo donde no veo la frecuencia, sino que dice canal 1, canal 2, hasta 200 canales. Y, digamos, se trabajan en las bandas comerciales. ¿sí? O sea, trabaja en VHF dentro de una porción del rango de la parte comercial. Cuando vos querés comprarlo, te lo comprás, digamos, si vas a una casa de comunicaciones y le dices, bueno, mirá, grabame estas 3 frecuencias y ya está, un canal 1, canal 2, canal 3. Ese es el equipo homologado por la CNC, o sea, de alguna manera, o sea, el tipo de equipo, ¿no? El tipo de equipo. Ahora, el equipo también a su vez tiene que estar homologado por ellos. ¿Se entiende? Sí. O sea que de alguna manera ellos me dijeron, bueno, nosotros te damos la reglamentación, pero tienen que cumplir con esta regla. Ese fue el trato que si no, no salía, digamos, ¿no? Porque no lo pueden autorizar, porque si no tienen que cambiar las leyes. Y era bastante complicado. Dani, Entonces, sí, perdón, pensé que habías. no. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Digamos, nosotros que somos radioaficionados, a ver, ustedes son radioaficionados, ¿no? Sí. ¿Tienen el equipo dentro del rango de radioaficionado o lo tienen liberado? No voy a confesar algo que... Claro. Pero pará. Dani, Entonces, el tema, te retruco algo. Vos tenés travesías en el lomo, miles de salidas. sí, Bueno, sí. ¿cuántas veces te cruzaste con gente que tiene equipo canalero en una travesía? Pocas. ¿Viste? El tema es ese. Porque, ¿qué es lo que... Bueno, Ojo, porque nosotros somos todos respetuosos de la ley y Sí, de los sí, reglamentos. sí. No, a ver, pero la realidad es una sola. Vos podés ser respetuoso de la ley. Decís, che, está mal tirar un papel en el piso, sí, está mal. Pero ves que hay gente que tira papel en el piso, todo el mundo tira papel en el piso. Yo no lo tiro. Digamos, uno puede ser respetuoso de la ley, pero la realidad no se puede tapar. Lamentablemente, la mayoría de la gente exactamente. tiene equipos no homologados, porque aparte suele pasar. Salís a hacer una travesía, una salida, y dice, che, la frecuencia es tal. Listo, ponemos toda esa frecuencia. Y de golpe un grupo se quiere separar y dice, pasamos a otra frecuencia. Y pasan a la frecuencia, Ya vemos que alguien de NACOM está mirando y nos manda un operativo para la próxima travesía. y se pasa a la frecuencia 1111. Entonces dice, bueno, me voy a esa frecuencia directamente. Está mal, y sí está mal, pero bueno, es lo que suele pasar. Bueno, la famosa frecuencia que estaba todo el mundo, no sé si se acuerdan, era la 143, 330 o 370, 340, Sí, no me acuerdo. sí, 370 creo que. 143, Sí, 330 creo que era. sí.
Y esa es una frecuencia comercial. Está por debajo de, digamos, de la porción de radioaficionados, em, pero es comercial. O sea, porque la banda, o sea, la porción de radioaficionado empieza en 144 MHz hasta 147. Entonces, hasta 148, perdón. Entonces, ¿ves por qué? ¿Por qué pasaba eso? Porque en realidad las antenas estaban calibradas para el equipo de radioaficionado, que trabaja entre 144 y 148. Claro. Entonces, yo estoy en 143, mi antena no va a sufrir tanto y mi equipo tampoco. Entonces, por eso se habían elegido una frecuencia. Pero bueno, digamos, lamentablemente la gente tiene malas costumbres y bueno, eso no lo podemos negar y existe. Por eso mismo yo renegaba con los ingenieros, pues les digo, bueno, pero todo el mundo tiene equipos liberados y eso es una realidad, como decías vos, Sergio. Sí, ¿Entendés? O sea que contra eso no podemos luchar. Lo que tenemos que hacer es de alguna manera ver, digamos, de poder grabar las frecuencias y en vez de que se vea la frecuencia, que diga canal 1. sí. Eso hay muchos equipos que Eso hay se puede mucho, eso hacer. te iba a decir, hay muchos equipos que hoy vos los podés programar para poner en modo de Exacto, frecuencia directa o exacto, en modo canal. Lo pones en modo canal con los canales grabados y chau. Eh, exacto. algo Esa que, fue una de las soluciones que yo les planteé y me dijeron que sí, que bueno, digamos, que de alguna manera tenés un equipo liberado porque de alguna manera vos lo pudiste comprar y alguien te lo vendió. Entonces estás siendo no partícipe, sino que de alguna manera no te quedó otra. Te los venden con Pero factura, ¿eh? vos, sí, sí. claro, pero vos hiciste las cosas bien y lo grabaste en un canal. Entonces, bueno, Sí. Dani, es una... recién tiraste el tema antena. Sí. ¿Podés explicar brevemente el tema antena y cómo debe ser el tamaño de la antena para modular en la frecuencia que estás, en la que están en el protocolo? Así. Eh, bueno, primero y principal, no nos olvidemos que estamos hablando de una frecuencia que trabaja en VHF. ¿Ah? Ujú, El VHF es una, digamos, digamos, es una porción de frecuencias que trabajan con vistas a antenas. O sea, una antena se tiene que ver con la otra para que pueda recepcionarse y pueda transmitir. Entonces, digamos, digamos, la distancia va a depender de los obstáculos y las comunicaciones van a depender de los obstáculos. Entonces, digamos, yo tengo que, si quiero trabajar, digamos, con más potencia, puedo utilizar una antena de 5 octavos con un bobina o puedo trabajar con un cuarto de onda. Yo soy amante del cuarto de onda porque no tiene bobina, no tiene nada y es algo muy sencillo. Pero digamos, para comunicaciones entre camionetas, yo recomiendo un cuarto de onda, porque es lo que mejor funciona. Si vos querés comunicarte un poco más lejos eh, y otro tiene una antena más chica, digamos, vas a poder llegar, pero no vas a poder, el otro no te va a poder escuchar o viceversa. Entonces, ahí se va a armar una galleta. Es Discúlpame, preferible Daniel. que todos tengan un cuarto de onda y se terminó. Discúlpame, Daniel. Las ¿Podemos? distancias en VHF son relativas porque todo depende, como dije recién, de los obstáculos. Si estamos en una montaña y tenemos una vuelta, lo más probable es que no los escuchemos cuando el otro pegó la vuelta y yo lo quiero llamar y no me escucha, ¿tá? Porque hay una interferencia. Daniel, Ese es el tema. El cuarto de onda es lo recomendable. Y si no tenés un cuarto de onda, puedes pasar un 5 octavos con bobina. Daniel, te quiero hacer una pregunta. Eh, Porque es muy de radio aficionado el tema de cuarto de onda, 5 octavos, pasarlo a la tierra, onda, claro. más Digo, terrenal. o sea, sin entrar en el cálculo preciso y exacto para una frecuencia de VHF, más o menos que expliques, por ejemplo, un cuarto de onda, el tamaño de la antena, la de 5 octavos, etcétera, 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 más o menos para que la gente cuando la vea sepa, dice, ah, esta Eh, medida, la que dijo Daniel, claro, seguramente es un cuarto de onda. Bueno, digamos, la longitud de la longitud de la antena
es la que va a determinar en qué frecuencia estoy operando. Entonces, ¿qué significa? Digamos, cuanto mayor es la frecuencia, o sea, 150, 160, menor es la longitud de la antena y viceversa, ¿está? Entonces, si nosotros queremos operar en 140, 970 y 139, 138, que más o menos anda por ahí todo, tenemos que tener una antena de aproximadamente un cuarto de onda de unos 49 centímetros, porque es el cálculo que se hace de la velocidad de la luz dividido la frecuencia. Y eso te va a dar la distancia de digamos, la altura de la antena. Bien. Para eso, y para que eso esté bien, digamos, hay que corroborarlo con un roímetro, ¿no? Digamos, con un detector de ondas estacionarias. Entonces, digamos, pero eso lo tiene que hacer un técnico, que no lo haga, que lo quiera hacer, lo puede aprender y lo puede hacer uno mismo. Pero lo más razonable es que lo haga un técnico, porque el técnico lo que va a hacer también es medir la pérdida que tiene el cable desde el equipo hasta la antena. Está, digamos, cuando yo transmito va a haber pérdida. Yo emito una cantidad de potencia y el cable me va a robar potencia y la antena también me va a robar potencia. Eso, si está mal calibrado, puedo quemar el equipo. O sea, se puede calentar y se puede quemar la etapa de salida, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer, si yo no entiendo mucho, hay que llevarlo a una casa de comunicaciones y que digamos, que te lo gradúen, que te gradúen la distancia de la antena y se terminó, es fácil. Yo tengo No sé si colocada, quedé. yo tengo colocada la base con las antenas magnéticas, las cortas. Debe tener, ¿cuánto? Sí. 30, 35 centímetros. No, tiene que tener 49, 48, No, pero 49 centímetros por ahí. tenés otras configuraciones de Tiene que ser antena más que son más cortas. Son cortitas. más cortas. Me parece que es más. ¿Sería? Puede Puede ser que tener tenga. alguna bobina, puede Sí, ser. Puede ser. hay unas mini Ringo, hay unas cosas medias raras, ¿viste? Te juro que mañana voy a la camioneta y la mido, porque ahora me entró la duda si es de 49 o es más corta. Sí, a mí me pasaron una que tiene un loop en el medio, es cortita, debe tener unos 30 y pico de centímetros, una cosa así, y es horrible. La medí con el analizador de antena y es horrible. Pará, es horrible. Es horrible la medida que te da, o sea, hablo de relación de ondas estacionarias, la ROE. Aclará eso, por eso. La ROE. Entonces, con el analizador de antena, o sea, o sea, toma algo teórico, Sí, por sí, así sí. decirlo. No es teórico, pero es teórico, porque después está lo que dice él, el tema de la pérdida del cable, la longitud del Sí, cable, sí, sí. ¿Dónde está colocada la antena? cómo está Sí, colocada, sí. etcétera, etcétera. Pero básicamente, medir solo la antena para saber el rendimiento de la antena. Y me medía cualquier cosa. Gonza quería decir algo. ¿Qué crees, Gonza? Duda que tengo siempre con el tema antenas. Cuando yo calibro una antena con el ROE, con todo bien, yo la calibro para una frecuencia específica. Cuando me voy de frecuencia cambia todo, ¿o no? O tengo un rango. No, no, hay un rango. Por eso mismo, yo lo que les comentaba, ¿no? Si yo tengo 149,70 y tengo 138,510, lo que tengo que hacer es, digamos, me voy al medio y ahí calibro la antena. Claro. Entonces, lo que voy a hacer es correrme un poquitito para acá y un poquitito para allá. Entonces voy a andar siempre bien. Sí, No, también no depende voy de a la, tener mucha ROE. y depende de la antena también. Ese ancho es o ancho o angosto. Hay antenas que por su configuración son bastante angostas y la ROE va subiendo mucho a medida que te vas alejando del centro. Y yo voy a Claro, hacer, y exactamente. yo voy a hacer una pregunta que hice en su momento, que sonó jocosa. El señor Daniel es fanático del Land Rover, y yo dije cómo actuaba el tema de las antenas en aquellos Land Rover que eran de aluminio y que eran después los que son de acero. ¿Te acordás que te hice esa consulta? Sí. En realidad, digamos, error número uno que hace todo el mundo es poner la antena en el paragolpe, delantero o trasero. Eso no hay que hacerlo porque en realidad hay algo que se llama reflejada, que es cuando, digamos, la antena empieza a emitir en forma omnidireccional. Omnidireccional significa que transmite todo alrededor, ¿no? O sea, yo genero un lóbulo todo alrededor y de alguna manera
si vos estás dentro de ese lóbulo que genera, digamos, la parte electromagnética, me vas a poder escuchar, si no, no me escuchás. Para que se forme ese espectro, ese campo, digamos, magnético, necesita una reflejada. ¿Qué significa reflejada? Que tiene que estar en un piso, digamos, metálico, que le puede servir perfectamente el techo de la camioneta. No importa que sea de aluminio o que sea de metal, digamos, de Ujú. chapa. Lo que tiene que tener es una reflejada, hace como de plano a tierra, ¿está? Entonces eso me va a permitir a mí comunicarme mejor y llegar más lejos. Si yo pongo la antena en el capó, en el paragolpe, la reflejada es la tierra y parte de la camioneta y el lóbulo se va como a perder y no voy a poder llegar más lejos de lo que yo quisiera. Esa es la explicación. Bien, bien, clarito. Tema antena y colocación. Sí, en el capó, por ejemplo. En No en el el capó medio del sirve capó, también no en el medio ponerla del en el medio del capó, capó. sí, claro. Pero el tema es, yo te voy a decir mi caso particular. Yo tengo un problema con las bases magnéticas. Se me salen y salen volando. Me pasó con la Duster, me Mm, pasó con la Cherry. sí, sí. Agarraba pozos, salían volando las bases. Entonces, no tengo otra chance que no sé si es mala la base magnética que tengo yo o lo que sea. Entonces, no tengo más chance que poner un gotero y engancharlo en algún lado. Que eso nunca me va a dar el centro del techo o el centro del capó, porque el gotero lo tengo que agarrar de algún lado. Salvo cuando tuve el rack de Claro. TK, Sí. que eso sí lo puse en el medio. Pero si no podés usar base magnética, ¿qué otra alternativa tenés para no perder tanto la reflejada, para no perder los planos de tierra, ¿no? Es que en realidad no hay muchas No hay otra, opciones, no hay más porque opciones. no hay muchas opciones. Es muy físico el tema, ¿no? Sí, O sí, sí. sea, si yo hago determinada cosa, voy a obtener un resultado. Si hago lo otro, también voy a obtener otro resultado. Entonces, digamos, todo va a depender también de hasta dónde querés llegar. Si vos querés llegar lejos, bueno, ponela de alguna manera, o sea, sacala de ahí cuando tenés que andar en la ruta y para que no se te vuele, y cuando tenés que usarla realmente porque estás en un campo donde no hay nada y te querés comunicar con tus compañeros, bueno, ponela en el techo o en el capó. O sea, no hay otras, ¿viste? O sea, Está yo quiero claro. llegar más lejos, necesito reflejada, ¿está? Dani, Si no, los handy tienen, los handy, los chinitos, como le decimos siempre, los Baofeng, como nombró Charlie, tenés de 5 watts y de 8 watts. Yo tengo una base que tiene 25 watts, ¿sí? Eh, para pasarlo al común, digamos, más o menos, ¿en qué distancia en metros o en kilómetros podrías estar trabajando? Ya sé que tiene que ver el tema de los obstáculos, si es montaña, si es arena, si hay árboles, lo que sea, pero digamos, en el más menos, ¿podés dar una idea más o menos? no, eso es una cosa incierta totalmente y es una pregunta que todo el mundo se Sí. hace y que los vendedores y los fabricantes mienten todo el tiempo. Digamos, Descaradamente. Bien. Motorola miente, Baofeng miente, digamos, son como Clarín, Clarín miente, ¿viste? Entonces, eh, no hay una regla, muchachos, no hay una regla. Nosotros hemos hecho experimentos, hemos hecho, no sé, digamos, experimento luna-tierra, digamos, rebote lunar y todas esas pelotudeces que uno hace cuando es radioaficionado, digamos, y cuando empieza y que tiene todo el entusiasmo, digamos, y realmente yo me he comunicado con una antena Yagi, que la antena Yagi es como si fueran las antenas de los televisores antiguos, ¿se acuerdan? Sí, Que Súper tiene el direccional. palito largo, digamos, y tiene todos los directores, digamos, bueno, eso es una antena Yagi, se llama. Y con una antena Yagi me he podido comunicar con un tipo en Venezuela. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Y no, lo que pasó es que justo en ese Una momento esporádica. fue una casualidad de la atmósfera y resulta que se generó un túnel y la onda viajó por ahí. A mí ¿Viste? Porque no hay otra me explicación. pasó una vez ¿Eh? también, habrá sido una esporádica, habrá sido algo así, escuchar un comunicado de Mar del Plata, en la base de la camioneta, ¿eh? mirá.
te lo juro. Y por el contrario, hacer una prueba base a base, yo vivo zona Parque Centenario, desde mi casa hasta la camioneta, 500 metros, de base a base. Entonces no hay una regla de cálculo de decir, No, no, no. vos con 50 vatios seguro 3 kilómetros lográs. No, Sí, sí. no llega a 500 metros de base a base. Bueno, en una travesía que estábamos en la playa, el grupo mayoritario, digamos, estaba muy adelante. ¿Viste cuando vos ya cae la noche y ves las lucecitas rojas allá Sí. adelante, apenitas? Y un muchacho que venía en otra camioneta conmigo tenía handy, el flaco meta, viste, modular, no lo escuchaban adelante, y yo con la base modulé y pude decirle. Entonces era, viste, entonces Sí, ahí hay otros factores ahí, también. sí, A mí me obvio. pasó que mi radio se volvió sorda, entonces yo recibía por el handy, o sea, con el handy recibía, pero es un problema técnico que yo tuve con la antena. Bueno, este chico, por Entonces, ejemplo, no, escuchaba, a mí me recibía, escuchaban, pero no podía a modular. mí me escuchaban, pero Claro. estaba sordo yo Sí, sí. y no podía recibir a los demás. Prendo el handy chiquito, un Yaesu chiquito, y andaba como piña, pero Claro. bueno, ahí está por eso, no es, las cosas no son tan lineales en No, radio. a ver, yo estoy haciendo las preguntas que Sí, todo sí, el mundo sí, se sí, hace sí. habitualmente, No, ¿viste? pero por Dice, eso yo es. compro una base y compro un handy, ¿qué me conviene más? Y la base, si podés llegar a la No, base, pero de eso mejor. se trata, Pero, aparte, intercambiar claro, experiencias, porque en base a claro. las experiencias de los demás uno va sacando Sí, Gonza Gonza. quiere. Charlie, ¿no te pasó estar probando un handy desde adentro del auto y darte cuenta que si no lo sacás por la ventana, no, que te hace jaula, no te das cuenta? Bueno, pero Y el ahí efecto es ese, es claro, jaula, te bueno, hace, tenés un montón de y lo cosas. tenés enfrente y no te están escuchando. Sí, Y sí. asomás un poquito, bueno. Bueno, sí, está la famosa jaula de Faraday, Sí. digamos, que nos Sí. sale la onda magnética, ¿no? Sí. Mirá, a ver, espera un segundito que te quiero mostrar algo. Yo tengo, a ver si se ve, Sí, Sí. el famoso Baofeng, canalero. digamos, de canalero de Ujú. seguridad. Sí. Lo usan que bueno, culata. el otro día Claro. compré 10 equipos de estos. Sí, ¿Por qué? Porque los necesitaba, digamos, para la obra. Yo me dedico a la construcción y se los necesitaba dar a los muchachos porque estábamos haciendo 3 torres de 13 pisos y uno lo tenía por acá, otro por allá. Bueno, entonces dije, bueno, les voy a comprar un handy. Y yo me compré este Baofeng, ¿ya? Y No sé si es bueno, pero está está refachero. lindo, ¿eh? Está lindo ese. este Baofeng, digamos, salió hace poquito, lo traje directamente desde China y es Vivanda, ¿sí? Eh, es acuático, se puede caer al agua y no le pasa nada. Pero bueno, digamos, a ver, estos son canaleros, ¿sí? Sí, Si yo quisiera, digamos, trabajar dentro de la reglamentación, lo que tengo que hacer es comprarme un canalero de estos y grabarle la frecuencia que la puedo hacer yo con la computadora mía y con un cable, bajando un programita. Eh, pero bueno, digamos, volviendo un poco al tema de las bases y los handys, ¿no? Digamos, como para que se den cuenta que es un canalero. Esto es un banda corrida, retrucho mal, porque hasta banda aérea toma, ¿no es cierto? Mirá, es un bibanda, ¿ven? está muy Que bonito, tiene ¿eh? VHF y U, no sé si lo ven acá. Sí. Bueno, digamos, y miren en qué frecuencia lo tengo arriba. No sé si se alcanza Sí, a ver. 140. 4970. Sí, Bueno, ahí se apagó justo. yo lo tengo ahí en emergencia todo el tiempo, siempre lo tengo grabado ahí, digamos, y me lo llevo encima. Si escucho a alguien, le respondo. Así que bueno, eh, Bueno, Dani, no sé eh, qué más agregar. como siempre, ya sos una persona que ha venido al programa, has venido al estudio, has salido por Zoom, la verdad que agradecerte, hoy estás en Uruguay por cuestiones de trabajo, así que no pudiste venir al estudio. Y la verdad es que siempre que salís en el programa, nada, vamos aprendiendo cosas,
Y hay que evangelizar, ¿no? Hay que invitarlos 100 sí. veces más Sí, para que a la sí, gente sí, se le sí, grabe sí. a fuego. Sí, aparte, Yo quisiera agregar algo, Sergio, sí, sí. algo que dijo Charlie recién, que es muy importante porque, mirá, yo estuve hace poquito, a ver, no, hace poquito no, ya en septiembre del año pasado, nos fuimos con un grupo a recorrer Catamarca, los 6000 y bueno, las rutas que hace el Tano Baldi, ¿no? Sí, Para que te des una idea. sí, sí. Y resulta que nos hemos encontrado con gente que está QAP, o sea, que está QAP o sea, está en escucha Mm, en 149.70, ¿viste? Eh, hay lugares que han tomado conciencia, por ejemplo, los clubes de montaña han tomado conciencia de esto, pero yo creo que la gente del interior tomó más conciencia que nosotros que estamos aquí en la gran ciudad, ¿no? O sea, y eso que dice Charlie es verdad. Hay que recalcar permanentemente que tenemos un instrumento legal que tenemos que usarlo. O si no lo usamos, no podemos estar en cualquier frecuencia. Entonces usémoslo y ya está. Y aparte, De alguna bueno, manera vos como, Daniel, nos va a como, servir a todos. sí, obvio. vos como radioaficionado lo sabés, porque nos está pasando a nivel global, que ciertas porciones del espectro que, no la- que se están empezando a dejar de usar, las van captando y las vamos perdiendo. En realidad no las perdemos, Bueno, las están usurpando en realidad. ocupan ilegalmente. Pero bueno, es una Claro, forma de perderla porque ciertos países te mandan 500 millones de megavatios, entonces listo, perdiste. sí. Pero bueno, Pero bueno, el tema de la concientización es importante. Lo que pasa que, bueno, tienen que existir los canales. Este canal tuyo, Sergio, es importantísimo porque de alguna manera lo escucha mucha gente y para tomar conciencia de no solamente de esto, de un montón de cosas más, que tenemos que ser respetuosos del medio ambiente y qué sé sí, yo. Bueno, esto también forma parte del medio ambiente, obvio, ¿no es obvio. cierto? Sí, sí, Así Bueno, totalmente. que, Dani, digamos, bueno, nada, llegamos ya al final del programa. Agradecerte, como siempre, una clase, como se dice ahora, una masterclass de Daniel, hablando de frecuencias, de antenas, de bases, de handy, canalero, homologado, no homologado y todo lo demás. Así que bueno, Daniel, nada, agradecerte muchísimo, mandarte un abrazo grande al bueno, Uruguay. gracias a ustedes por la invitación y bueno, como siempre voy a estar dispuesto a colaborar y bueno, esto es sin fines de lucro, como siempre dije, así que digamos, siempre ponemos el corazón en la mesa como para que el que lo quiera tomar. ¿Tá? Dale. Muchas gracias, Gracias, Daniel. Daniel. Bueno, Bueno, gente, llegamos al final del programa. Se acabó. Se acabó. Así que bueno, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en el canal de YouTube, entran la campanita, campanita. se suscriben ahí, están todos los programas, está este y lo de años anteriores. Así que gente, gracias, nos vemos, hasta la semana que viene. Buena Chau, chau. semana, chau chau.